para ser todo lo que hoy en día soy en esa escuela de medicina y me siento muy feliz de ser ahora profesora de la cátedra de cirugía. Trabajo en el Hospital Doctora Susana Jones Cano, un hospital que hace cirugía laparoscópica, de preferencia, corta estancia. Hacemos muchas vesículas, hernias, una fundoplicatura de Nissen de vez en cuando, cirugía de mama, etcétera, etcétera. Hacemos de vez en cuando puertos únicos, lo que nos ha llevado a tener una casuística arriba de 700 en este momento. También ejerzo cirugía de manera privada. Soy esposa y madre feliz de 3 hijos ya de gran edad. Así que estoy esperando que algún día me hagan abuela. Pero lo que quiero decirles es que el hecho de ser cirujana no me ha impedido a mí en ninguna forma realizarme como otro ser humano cualquiera, feliz y tranquila de poder disfrutar de todas las cosas que la vida me ha permitido. Entonces, hoy recibí la gran noticia de que mi esposo está invitado a la graduación. Y entonces le digo yo, perfecto, podemos ir con él en la toga de la académica que yo compré ahora antes de la pandemia o durante la pandemia. Y entonces él me dice, no, a ti no te han invitado. Y le digo yo, ¿cómo que no me han invitado? Y me dice que no, tú no estás invitada. Entonces digo yo, ok, no hay problema, pues tendrás que ir solo. Yo le voy a decir a mi papito a ver si me lleva. Colada, ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero algo haremos. Estoy segura que por ahí llegará la invitación. No puedo creer que lo inviten a él y a mí no, pero bueno. De todas formas, luego de haber roto un poquito el hielo, yo quiero decirles que aunque he rogado y espero que esta vez mis súplicas lleguen al doctor Victoria, a mí me gusta cambiar mi clase todos los semestres. Eso es algo que me estimula a mí a preparar una clase nueva. Por otro lado, siento que la clase que yo debería darles es la clase de vesícula, porque esa es la cirugía que nosotros más hacemos. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con nosotros en el hospital, van a saber todo lo que el doctor Cárdenas insiste en que deben saber, porque yo se los voy a soplar, pero esa clase tampoco me la dan. A mí me han dado un tema que, bueno, considero un tema adecuado, me gusta muchísimo, que es el tema de patología benigna de esófago. Han sido muy nobles y me han dado 4 horas para darles algo que a veces lo hablo en media hora, todo depende de qué tan rápido me sigan. Pero si me escuchan bien, si están preparados, si 128 estudiantes, aunque sea conectados y no todos visibles, es un buen número. Por ahí vamos. Todavía veo de repente una O, Daniela Castillo, Perla Almeyategui. Por ahí los voy consiguiendo a todos, poco a poco. Yo los saco. Ustedes no se preocupen. Porque si no, entonces voy a decir que no vuelvo a dar clase hasta que no me... Entonces, ¿puedo compartir mi pantalla? ¿Sí puedo? Sí, doctora. Gracias. No desaparezco. Creo que desaparezco. Vamos a ver. Ok. Entonces, yo les voy a hablar, como les dije, acerca de las enfermedades benignas del esófago. Gracias a Dios, el esófago es un órgano que pertenece al tracto digestivo, pero no se encuentra, como la gran mayoría de los órganos, dentro de la caja de Pandora, que es la cavidad abdominal. Está en el tórax, en su gran mayoría. Entonces, por eso nosotros vamos primero a repasar un poquito la anatomía del esófago.
Nosotros hablamos de la porción cervical o superior del esófago, la porción media o torácica, una pequeñísima porción diafragmática, que es la que pasa precisamente por el hiato diafragmático, y una pequeña porción inferior más grande que la diafragmática, que debe ser de más o menos 4 o 5 centímetros, que es la porción inferior o abdominal. Esa es la que se va a unir al estómago, ¿no? Nosotros sabemos que el esófago se inicia inmediatamente después de la faringe y se continúa como un tubo alargado cuya función es la propulsión del alimento de la boca hacia el estómago. Está relacionado entonces con otros órganos como la tiroides en el cuello, la tráquea en la parte superior del tórax, con la aorta en ciertos puntos del tórax. Muy importante su relación con el diafragma, que durante la respiración sube y baja constantemente, ayudando a hacer lo que nosotros conocemos como el esfínter esofágico inferior. Y finalmente se une al estómago. Existen muchas diferencias entre el esófago y el estómago. El estómago tiene 3 capas de músculo. El esófago solamente tiene 2. El esófago tiene una hermosa mucosa que está compuesta de un epitelio muy parecido al de la piel, epitelio escamoso estratificado, que es capaz de aguantar golpes y cosas duras, porque a veces cuando uno es estudiante de medicina se traga un Big Mac en 1, 2, 3 bocados porque está apurado, porque tiene que llegar a dar clases de cirugía. Y bueno, la profesora, la doctora Vilés, es un poquito así medio punchy, extremadamente puntual, entonces hay que estar apurados todo el tiempo. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, precisamente para proteger al esófago, el epitelio que tiene es un epitelio que es de protección. Ahora bien, a diferencia de la piel, no es queratinizado. Eso significa que no vamos a tener ni uñas, ni vellos, ni vamos a descamar queratina, ni vamos a tener glándulas sudoríparas, ni ninguna de esas otras cosas. Pero sí tenemos un epitelio de protección. El esófago se caracteriza primordialmente por carecer de serosa. La serosa es la capa más externa que cubre casi todos los otros órganos del tracto digestivo. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí pueden ver el estómago. El estómago tiene 3 capas de músculo que al moverse van a permitir una mezcla completa del bolo alimenticio con el ácido y los jugos gástricos producidos dentro del estómago. También existe un píloro, que es un esfínter pilórico real con un músculo circular que cierra parcialmente la porción inferior del estómago para impedir que el alimento pase completamente recto de una sola vez, sino que tenga tiempo de digerirse mezclándose con el ácido. Si ustedes llegaran a vomitar y una gotita de vómito cae en su pie descalzo, se va a quemar porque el pH del vómito es de 1. Eso es un ácido bien violento. Pero si ustedes se ponen a pensar que ese ácido puede hacer daño fuera del estómago cuando, por ejemplo, pasa a la porción inferior del esófago o pasa hacia la primera porción del duodeno, entonces algo puede ocurrir, algún daño de alguna manera en la mucosa, en el funcionamiento
de estos órganos se puede dar. Entonces, es para nosotros muy importante saber eso. Entonces, la serosa, que es esto que ustedes ven aquí, cubriendo en su porción más externa tanto la primera porción del duodeno como todo el estómago, no existe en el esófago. Y en el esófago, ustedes lo que pueden ver son las fibras musculares longitudinales que se continúan hacia el estómago. Lógicamente, todo órgano tiene un riego sanguíneo, pero el riego sanguíneo en particular del esófago es prestado de otros órganos o de arterias que están cercanas y forman una especie de red que va a nutrir el esófago. Pero de existir una arteria esofágica no existe, ni anterior, ni posterior, ni media. No, muy por el contrario. En la parte superior, la mayor parte de la irrigación viene por las ramas de las arterias tiroideas inferiores. A nivel del tórax, las arterias bronquiales son las que más van a dar irrigación al esófago y la coronaria estomática o la gástrica izquierda es la que va a proveer de irrigación a la porción más inferior del esófago. Entonces, esta es una diapositiva bastante compleja, pero que trae toda la información que ustedes requieren acerca de la anatomía y la fisiología del esófago. El esófago es un tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros de largo que está localizado por detrás de la tráquea, dentro del mediastino, cubierto por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, y que pasa a través del hiato esofágico del diafragma para entrar dentro de la cavidad abdominal, donde tiene su porción más inferior o distal, que es la cuarta porción o porción intraabdominal. Este músculo esofágico, que tiene dos capas, la circular y la longitudinal, se contrae de manera que el bolo alimenticio se va a descender produciendo una contracción por delante y entonces otra por detrás y se va avanzando de manera que el esófago parece acortarse por la contracción del músculo longitudinal y entonces el bolo va a ir bajando de manera que llega a cruzar lo que no es realmente un esfínter, pero que nosotros llamamos el esfínter esofágico inferior, y entonces el bolo alimentario llega al estómago. En la parte superior del esófago, la musculatura es estriada. Cuando nosotros hablamos de músculo estriado, lo primero que tenemos que pensar es en el músculo de la persona esta, sí que es así como Tarzán. Bueno, bien musculoso. Ese músculo estriado es un músculo que es voluntario. Eso quiere decir que yo lo pongo a trabajar a mi voluntad, a mi deseo. A nivel del tercio medio esofágico existe músculo estriado mezclado con músculo liso. El músculo liso no se mueve porque yo quiero, se mueve a su propia voluntad. En el tercio más inferior, todo el músculo que tenemos es músculo liso, de manera que ustedes, si van a tragar algo, todavía cuando están tragando y se arrepienten por cualquier cosa, podrían arquear y sacarlo. Pero una vez eso pasa del tercio superior del esófago, no regresa porque ya se va a mover por la peristalsis propia de este órgano y no vamos a poder devolvernos de ninguna forma.
Entonces, si hay algo que a mí me apasiona, además de la cirugía y mi familia, son los viajes. Así que una foto de París no es nada que nos haga ver mal la división entre lo que es anatomía y fisiología esofágica con la patología del mismo. Una de las patologías más frecuentes del esófago es la acalasia. Y sin embargo, tengo que decirles que la acalasia es rarísima. Pero esta es probablemente una de las patologías que más pudiesen ver. Es como cuando les dan la clase de cirugía pediátrica y les hablan de atresia esofágica y les dicen que es rarísimo diagnosticar una atresia esofágica. Yo hice eso. Yo diagnostiqué una atresia esofágica y me sentí feliz de haberlo hecho. Bueno, acalasia, si he visto 3, para operar 3 en mi vida, eso ha sido todo en lo que va de mi carrera, que no ha sido tan corta, pero todavía tiene mucho futuro. Entonces, es frecuente, pero no lo es tanto. Hasta el punto de que algunos pacientes que son diagnosticados con acalasia prefieren irse a operar a otros lugares en donde haya más casuística y los cirujanos tengan más experiencia haciendo esta cirugía. No es una cirugía difícil y ahora con el advenimiento de la cirugía laparoscópica constituye una de las cirugías más bonitas que podemos realizar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene acalasia? Bueno, el esfínter esofágico inferior, que es una estructura no real, pero virtual, puede cerrarse, se contrae, se cierra, se estenosa y no permite que pase el alimento. Si acaso un poquito de líquido. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que ustedes comen se va a quedar en el esófago y el esófago se va a dilatar. Si toman una radiografía simple de tórax, van a ver un ensanchamiento del mediastino, ¿ok? Esto es porque hay una anomalía en el movimiento o en la peristalsis de la porción inferior del esófago. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Bueno, primero que todo, al comer va a sentir dolor porque la comida no va a salir del esófago. Así que lo primero es el malestar del dolor. Este dolor puede reflejarse hacia la espalda, hacia el cuello, hacia ambos brazos. Lógicamente, el ensanchamiento del esófago va a producir una compresión sobre ambos pulmones, la cavidad torácica, y entonces esto va a hacer que se agudice el reflejo de la tos. Entonces el paciente va a comenzar a toser, ¿ok? No puede tragar bien ni líquidos ni sólidos. Va a presentar una extrema acidez gástrica porque al estómago no están llegando los alimentos. Y como el alimento no llega, el paciente regurgita. Regurgitar no es lo mismo que vomitar. Vomitar significa que uno expulsa el contenido alimentario mezclado con el contenido gástrico. La regurgitación es botar la comida sin que se haya mezclado con ácido. Muchas veces, si el paciente deja de comer porque se siente con el dolor y la molestia y no ocurre la regurgitación, el paciente puede tener necrosis o putrefacción del alimento dentro del esófago y se siente entonces una halitosis, un mal olor por esa comida que está podrida dentro del esófago. Entonces es algo que es bastante molesto. El tratamiento consiste en hacer una miotomía de Heller. Miotomía es separar el músculo.
Entonces, lo que nosotros sabemos es que el esófago no tiene serosa. Así que si entramos por la laparoscopía, descendemos el esófago y entonces cogemos el cauterio y vamos levantando y vamos cortando el músculo por lo menos unos 6-7 centímetros, entonces habremos abierto el esfínter esofágico inferior y entonces el paciente podrá tragar porque ya se quitó la opresión que el músculo estaba condicionando. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hacemos eso, lastimosamente también perdemos el mecanismo de que el ácido del estómago pase hacia el esófago y pueden ocurrir quemaduras por ácido a nivel del esfínter esofágico inferior y la porción inferior del esófago. Entonces, para evitar eso, combinamos la miotomía de Heller con una fundoplicatura parcial para evitar en cierta forma el reflujo. No hacemos una fundoplicatura total tipo Nissen porque entonces el paciente va a volver a sentir la misma sensación de que hay algo que no le permite tragar adecuadamente. Cuando Heller describió su cirugía, él hacía el corte anterior y posterior para asegurarse de que el esfínter se abriera totalmente. Después de 6 casos haciendo la cirugía, decidió que no era necesario hacerlo en ambos lados, porque con solo hacerlo de un lado se conseguía la función de abrir el esfínter y permitir que la comida pudiese pasar. Entonces, esto pues es una película en donde se muestra lo que es la miotomía, que deja que la mucosa del esófago se vea y entonces se hace una fundoplicatura parcial que no gira alrededor de todo el esófago para evitar que pueda haber paso del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, la miotomía de Heller lo que hace es permitir que la mucosa y la submucosa se prolapsen y se secciona entonces el músculo, ¿no? Permitiendo entonces que haya buen paso del alimento a través del esfínter esofágico inferior. Se pueden utilizar alternativas a la cirugía, como podría ser una dilatación neumática, en donde se introduce por endoscopía un balón que se infla a nivel del esfínter para tratar de dilatarlo, pero el resultado quirúrgico es mucho mejor. También se ha utilizado el Botox para inyectar, para tratar de mantener la tensión del esfínter en una tensión tal que el alimento pueda pasar y hemos tratado de encontrar otro tipo de soluciones como por ejemplo ahora lo que llamamos POEM. POEM significa per os, por la boca, endoscopic myopathy, o sea, myotomy. Vamos a hacer una miotomía endoscópica por la boca. Entonces, introducimos un endoscopio, levantamos un poquito la mucosa del esófago, introducimos azul de metileno para que se eleve, la cortamos, disecamos hasta ver la fibra muscular y cogemos un cauterio que se mete por el endoscopio y entonces abrimos la fibra circular y, de ser posible, un poquito la longitudinal para abrir nuevamente el esfínter esofágico inferior y entonces cerramos con unos clips como los que usamos para la vesícula el área donde abrimos la mucosa y ese mismo día le damos dieta líquida al paciente.
En la Cleveland Clinic en Ohio es donde más casos de estos se han realizado. Y últimamente la cirugía endoscópica ha cobrado un papel muy importante en el tratamiento de diferentes patologías que pueden ser tratadas tanto del esófago como del estómago, como de la primera porción y segunda porción del duodeno a través de la endoscopía. La endoscopía era algo que antes lo hacía exclusivamente el gastroenterólogo. Inicialmente la endoscopía la hacía el cirujano, pero el gastro nos quitó ese terreno, pero ahora lo estamos retomando. Muchas residencias a nivel mundial exigen que el residente de cirugía entrene 2 años en endoscopía. ¿Por qué? Porque precisamente con la aparición de este tipo de tratamientos, de cirugías que pueden realizarse por vía endoscópica, lo importante es que el gastro puede hacer la endoscopía y hacer el procedimiento, pero si perfora el esófago, ¿ustedes creen que el gastro pueda ir a tratar la mediastinitis y a cerrar el esófago y a suturar y a coser o a cortar lo que haya que hacer? No, eso lo hace el cirujano. Así que entonces el cirujano está retomando el hecho de hacer este tipo de cirugía porque él mismo o ella misma, en este caso, puede tratar su complicación. Otra patología que nosotros vemos en el esófago es el síndrome de Plummer-Vinson. Esta es la aparición de unas especies de tirlangas o adherencias o filamentos que hacen que el paciente sienta dolor al comer. Y esto no tiene nada más que ver con una anemia ferropénica crónica que produce dificultad en el paciente para deglutir. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Darle hierro al paciente y se quita. Aunque si la adherencia se hace fuerte, entonces por endoscopía es como resulta más fácil cortarla y entonces eliminar el área que impide el paso del alimento. La patología que probablemente más importancia tenga después del reflujo en lo que al esófago se refiere es el espasmo esofágico difuso, que muchos de ustedes habrán escuchado mencionar como esófago de cascanueces. Esto se debe a una contracción muy poderosa, muy fuerte, repetitiva, simultánea del músculo esofágico de una amplitud bien grande que va a producir un dolor espantoso. Yo no sé si a alguno de ustedes les gusta el cine y han visto la película El Descanso con Jude Law y Cameron Díaz, donde ella está peleando con el novio y entonces de repente dice, oh, bad spasm. Entonces se pega en el pecho porque está tratando de quitarse el dolor. Bueno, en situaciones de estrés puede aparecer más este dolor en el tórax por la contracción de gran amplitud del músculo que causa el dolor. Entonces, lógicamente, esto hace que uno no pueda comer y entonces esto, si por alguna casualidad hay algo de tomar frío y se le ocurre a uno tomarlo, hemos visto que se agrava con la ingesta de líquidos fríos. Cuando nosotros hacemos un trago de bario y la calasia que les mostré, el estudio que se había hecho para diagnosticarlo, fue un trago de bario porque eso es lo más lógico hacer cuando uno está estudiando el esófago, es lo primero que uno debe pensar, vamos a darle a tragar un poquito de medio de contraste. Entonces uno puede ver el esófago como si fuera un sacacorcho, ¿no? En cascanuez se le habla y la endoscopía muestra esta imagen.
la imagen del paciente es de dolor, porque es un dolor severo que si no es porque le da en repetidas ocasiones, en momentos de estrés o por ingesta de líquidos fríos, el paciente podría pensar que se trata de un infarto al miocardio. Otra patología benigna del esófago la constituyen los divertículos esofágicos. Y de estos tenemos 3 tipos completamente distintos que se clasifican de acuerdo a su localización, al grosor de la pared y al mecanismo de formación. Entonces, el número 3 es básico aquí. Tenemos los faringoesofágicos, tenemos los parabronquiales a la altura de la bifurcación de la tráquea y los más inferiores o epifrénicos que están en los 10 centímetros distales del esófago. Cada uno de ellos puede ser también conocido por un nombre de la persona que lo describió. Entonces, el faringoesofágico que está por arriba del músculo cricofaringeo es el divertículo de Zenker. La comida se acumula allí, se pudre, tiene mal olor, se ve en una radiografía simple cuando introducimos medio de contraste y se ve un nivel hidroaéreo en el divertículo y se ve la forma del divertículo. Lo pueden ver acá también. Estos ocurren a diferencia de los que ocurren en el tórax, que ocurren por tracción, estos son por pulsión. O sea, simple y sencillamente se forma una bolsa o un saco. En el tercio medio del esófago, cerca de la tráquea, hay una gran cadena de ganglios linfáticos. Estas adenopatías pueden afectarse cuando un paciente tiene cáncer de pulmón, cuando tiene un linfoma, cuando tiene un cáncer de esófago. Y entonces estas adenopatías que crecen van a producir por tracción un cambio en la movilidad o la motilidad o la estructura normal del esófago que parece una línea recta que baja y entonces por tracción y por cicatrices se producen divertículos que se ven como pequeños orificios en donde se acumula comida con bastantes restos. Me gustan sus plantas, jovencita, muy bonito y muy verde su salón de estudio. El epifrénico es otro divertículo por pulsión y este es uno de los que más tratamos, pero el más común es el de Zenker, arriba, en el cuello. Entonces, cualquier tumoración que ustedes puedan palpar de un lado en el cuello puede ser un divertículo de Zenker. Estos divertículos se caracterizan por la litosis, que es lo más frecuente, por la aparición de la regurgitación, porque el paciente bota esa comida de vez en cuando. En el cuello puede haber ronquera, lógicamente en los que están en tanto el tórax como en la porción inferior se puede producir más tos por la irritación bronquial. Todos se diagnostican con un trago de bario o con una endoscopía y el tratamiento varía. Muchas veces el tratamiento consiste en la resección ya sea endoscópica o quirúrgica del divertículo. Los parabronquiales ya es otra cosa porque la mayoría de ellos terminan complicándose ya sea con rupturas, con broncoaspiración, porque el mismo tubo esofágico no se mueve correctamente, con la aparición de fístulas bronquioesofágicas y porque en realidad se asocian más que nada a cáncer, el paciente termina teniendo un muy mal pronóstico. En cuanto a los tumores benignos del esófago,
El tumor benigno más frecuente del esófago es el leiomioma esofágico. Se puede disecar también utilizando la técnica del POEM. Si son asintomáticos, se descubren casi que por casualidad y no miden más de 5 centímetros. Pero producen por lo general lo mismo, dificultad para tragar. El paciente se queja de que está tragando y cuando el bolo alimentario es un poquito grueso, pues como que me costó trabajo tragar, doctor, no pude tragar correctamente. Ese es el único tumor benigno del esófago que les voy a mencionar, porque es el más común y casi el único que vemos. Pero existen otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de Borheim. Este fue descrito por el doctor Hermann Borheim, que trabajaba en una institución donde él veía muchos pacientes que estaban internados porque tenían muchos problemas de alcoholismo, algunos, y entonces se presentaban con historias de vómitos repetitivos que con el tiempo podían causar una ruptura espontánea del esófago. Ojo, esta sí es una patología que ahora es mucho más frecuente. ¿Y por qué es más frecuente? Porque en 1724, cuando el doctor estaba diagnosticando esto, no había gastros haciendo endoscopías. Y ahora resulta ser que la perforación esofágica iatrogénica o por una endoscopía es lo más frecuente. Antes era por vómitos o por cuerpo extraño, pero ahora lo vemos más porque estamos introduciendo algún instrumento y simple y sencillamente perforamos el esófago. Pero el síndrome de Borheim es una ruptura esofágica que produce sepsis en el mediastino con un derrame pleural que por lo general es del lado izquierdo. Él hizo varias autopsias en pacientes y veía que el contenido del estómago o del esófago estaba en la cavidad pleural izquierda y se debía a una perforación transversal del esófago distal. Entonces le dio su nombre al síndrome que él acababa de diagnosticar. También Mallory Weiss, que trabajaba en otro centro en donde había muchos pacientes con problemas de alcoholismo, notaba que estos pacientes, y nosotros hubiéramos pensado que quizás era más bien por problemas de cirrosis hepática y que tenían sangrado secundario a varices esofágicas, esto no. Hay desgarraciones o lineares, pues, o sea, se desgarra de una manera lineal la parte inferior del esófago y entonces esto produce vómitos con sangre. Entonces, esto puede ocurrir no solamente por vomitar de manera fuerte o prolongada, sino también por toser, por alguna neumonía o algún problema pulmonar de manera crónica, fuerte y violentamente. Este es el síndrome de Mallory Weiss. Entonces, jóvenes, yo sé que nosotros nos vamos a volver a reunir y vamos a volver a mencionar cada una de estas patologías, porque cada una de ellas es diferente y lo único que tenemos que aprender es cuál es cuál. Porque lógicamente para esto, ustedes me dirán, bueno, podemos entrar con endoscopía y cauterizar. Sí, es cierto, pero la mayoría de las veces lo dejamos y esto cura solo, ¿ok? Entonces, la perforación esofágica era algo a lo que nosotros le teníamos antes mucho miedo, principalmente por la infección que se producía en el mediastino. Si ustedes me preguntan a mí, ¿por dónde pasan los órganos más importantes? Bueno, definitivamente el corazón es uno de los más importantes y él está en el mediastino. Pero si nos ponemos a analizar las cosas que pasan o las estructuras que pasan por el cuello,
Hay muchas estructuras importantísimas que pasan por el cuello que van a llevar información hacia o desde el cerebro y pasan solo y exclusivamente por esta pequeña cosita tan linda que se ve aquí, que es el cuello, ¿no? Pero el esófago, pues, localizado, como les hemos dicho, en el mediastino, si se perfora, podría producir una infección por la saliva que viene de la boca. Si hablamos de cuáles son los lugares que tienen más bacterias, yo puedo decirles que el colon, el intestino grueso y el ano son los que tienen más bacterias en el cuerpo. Pero después sigue la boca, aunque no me lo quieran creer. Y bueno, después de hacer tanta cirugía laparoscópica, yo digo que el tercer lugar del cuerpo con más bacterias es el ombligo, porque a veces vemos unos ombligos negros, asquerosos, sucios y feos, que la verdad es que hasta que dan un poquito de asco. Pero precisamente por la cantidad de bacterias que tenemos en la boca, la saliva que tragamos y qué es lo que va a salir en caso de una perforación esofágica a infectar el mediastino, está rica de bacterias que son de diferentes especies, de diferentes familias y que requieren un tratamiento multidisciplinario con diferentes tipos de antibióticos para gram negativos, para gram positivos y hasta para hongos si es necesario. Así que la mediastinitis producida por una perforación esofágica en época de no antibiótico era mortal en un 100%. Actualmente, si hacemos el diagnóstico en las primeras 24 horas, se puede decir que podemos salvar a muchos de estos pacientes con una mortalidad, si acaso, de un 20%. O sea, 20% es 1 de cada 5 pacientes. Pero si el diagnóstico lo hacemos tardíamente, entonces nosotros sabemos que puede haber hasta un 50% de mortalidad por esta afección. Siempre me dicen que les hable de un caso clínico. Bueno, esta era una mujer joven de 67 años que iba manejando su carro, no sufría de ninguna enfermedad. De repente se sintió un poco mareada, paró el carro, tuvo náuseas, vomitó y después de esto comenzó a desarrollar un dolor intenso tanto en el epigastrio como retroesternal, inclusive se le transfería acá entre las escápulas. Ella misma se lleva al cuarto de urgencia. Ya cuando llega al cuarto de urgencia tenía problemas para ventilar, o sea que estaba respirando más agitada de lo habitual, tenía sudoración profusa, estaba fría. Cuando la ocultaban había hipoventilación del lado izquierdo. Si yo les hablé hace poquito del síndrome de Bornholm y les dije que había un derrame pleural izquierdo y yo les estoy diciendo que una paciente que está sudorosa, con dolor, con hipoventilación, fría, o sea que está séptica, ¿qué pueden pensar que tiene la paciente? A ver, no, espérenme un momentito, que ahora yo voy a echar para atrás y voy a buscar a esos que tienen foto y entonces lo voy a llamar con un nombre y apellido y entonces le voy a preguntar a ver si me están prestando atención. Oye, estoy feliz, ¿cuántos llevo? No me salen tantos. Ah, aquí hay uno, Miguel Herrera, nombre de médico. Miguel, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Perla? La misma gente. O sea, que no han estado en ningún momento han estado, ninguno de los dos. Larisa Ponce. Yo soy buena con los nombres. Miguel Herrera, me acuerdo todos los nombres. ¿Qué puede tener esta paciente? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué puede tener la paciente? Una perforación esofágica. Vomitó. Tuvo un vómito.
Después del vómito comenzó un dolor intenso. El dolor era retroesternal. Se irradiaba dentro de las escápulas. Al llegar al cuarto de urgencia ya estaba respirando mal. Seguro también estaba taquicárdica y toda esa cosa. Entonces cuando la auscultan, tiene una hipoventilación del lado izquierdo. Aquí está la perforación esofágica. Aquí vemos el derrame pleural del lado izquierdo. Aquí vemos el trago de bario con la salida del medio de contraste hacia el tórax del lado izquierdo. Esto es una ruptura espontánea del esófago. Pero resulta ser, mis queridos jóvenes, que lastimosamente las causas de perforación esofágica no son espontáneas en su mayoría, sino muy por el contrario. Las causas más frecuentemente son iatrogénicas. Iatrogénica significa que la produjo el médico o la persona que estaba tratando al paciente, ya sea que estaba haciendo una endoscopía digestiva alta, que estaba haciendo una dilatación esofágica con bujías, balones, estaba tratando de colocar una sonda nasogástrica o quizás hasta un balón de Sehen-Stackenblakemore para tratar unas varices esofágicas, estaba haciendo una escleroterapia por varices esofágicas, estaba colocando un stent porque había alguna lesión que obstruía el esófago, como por ejemplo un divertículo por tracción, por un cáncer torácico, o durante una cirugía laparoscópica, durante una cirugía de tiroides, durante una cirugía de columna. Cuando estamos introduciendo los tornillos podemos perforar el esófago, o simple y sencillamente por un trauma. Las causas de perforación iatrogénica son más frecuentes y son más abundantes también que las espontáneas, como el síndrome de Borges y las esofagitis infecciosas por herpes y por tuberculosis. Y eso me trae al último tema que voy a tratar con ustedes hoy, y ese es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué lo trato? Porque resulta ser que esta es una patología benigna del esófago. Sí, es cierto, llegará un momento en que podría convertirse en una patología maligna, pero eso ya es después de mucho tiempo, cuando hemos pasado por esofagitis grado 1, grado 2, grado 3 y entonces llegamos al esófago de Barrett. El esfínter esofágico, El esfínter esofágico inferior, ayudado por el diafragma, debe cerrarse cada vez que nosotros tragamos y la comida llega al estómago. Cuando el estómago está lleno de ácido y está como una batidora moviendo las 3 capas de músculo para mezclarse y destruir toda la comida, el esfínter esofágico inferior debe cerrarse y no debe pasar el ácido. Pero si el esfínter no cierra adecuadamente, entonces tenemos el reflujo, porque viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como debería ser. Entonces, reflujo gastroesofágico. Y este ácido va a comenzar a quemar el tercio inferior del esófago hasta que con el tiempo causa un cambio en el epitelio que habíamos dicho que tiene el esófago. Entonces, Karina, ¿qué epitelio tiene el esófago? Karina Díaz, por si acaso hay más. Acuérdate, ¿cuál es el epitelio de la piel? Escamoso, estratificado, pero en el esófago no puede tener queratina, o sea que no va a ser uñas ni pelos. Epitelio escamoso estratificado, ese es un epitelio de protección. El estómago tiene un epitelio cilíndrico estratificado con cilias y muchas células que producen moco para proteger del ácido y otro tipo de hormonas como la grelina
y otras sustancias que nos hacen sentirnos llenos o no. Entonces, es muy importante saber esto. La enfermedad por reflujo gastroesofágico va a terminar produciendo esofagitis. Y si la esofagitis avanza con el tiempo, va a cambiar el epitelio del esófago a un epitelio que asemeja el epitelio cilíndrico del estómago, y entonces esto se considera un esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cáncer in situ a nivel de la unión esófago-gástrica y es una malignidad que en muchos países se trata con una cirugía bien radical que consiste en subir todo el estómago y anastomosarlo aquí al cuello para quitar todo el esófago. Así que eso es una esofaguectomía y sí, todavía se hace. Y sí, uno puede soltar el estómago de manera de que llegue hasta la cabeza, así que la anastomosis no tiene por qué ser una anastomosis a tensión a nivel del cuello. Entonces, las causas del reflujo gastroesofágico son múltiples, pero la principal es el defecto que existe a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, yo no soy una mujer que hace mucho ejercicio, pero jóvenes, si yo estoy comiendo en la parte de abajo de mi casa y subo las escaleras, con solamente hacer este movimiento para subir las escaleras, yo estoy aumentando la presión intraabdominal. ¿Ok? Por favor, no se rían. Yo trato de enseñarles con mi cuerpo para que ustedes se acuerden de mí cuando le están preguntando esto en la clase o en el salón de operaciones o en el examen. Al aumentar la presión intraabdominal, entonces el estómago se ve comprimido y lo que hay en el estómago va a querer subir. Si mi esfínter no está funcionando bien, va a subir al esófago. Entonces, yo siempre digo que cuando llego al descanso de la escalera, es allí donde yo siento que me sube el deseo de vomitar y me baja de nuevo. Es normal tener 2 episodios de reflujo durante un mes. Lo que es patológico es tenerlo todas las noches. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Si uno hace una ingesta inmensa de comida, ¿no? Sobre todo con mucha grasa, que uno está repleto de comida, eso aumenta la presión intraabdominal y también va a producir esa sensación de que la comida se quiere subir, ¿no? Entonces, ¿qué otras circunstancias aumentan la presión intraabdominal? La obesidad como la causa número 1 en este momento, considerando que tenemos un 40% de pacientes en Panamá que son obesos, ¿no? Y la otra, algo muy común en la mujer, el embarazo. El embarazo aumenta la presión intraabdominal por el crecimiento del útero con el producto y entonces la compresión de todos los órganos intraabdominales. Y como ahora las mamás tratan de no engordar mucho, entonces son nada más que barriguitas y entonces flaquititas así, pero el estómago sigue comprimido acá arriba y es exactamente lo mismo. La presión aumenta y entonces el estómago se comprime y el contenido del mismo pasa hacia el esófago y eso es un paso anormal de abajo hacia arriba del contenido del estómago. Hay ciertos medicamentos como los barbitúricos, las benzodiazepinas y los antagonistas del calcio, que sabemos que van a producir alteraciones a nivel del esfínter esofágico inferior. Y la otra cosa que lo causa mucho es el cigarrillo. Así que se supone que no debo mencionar a mis hijos, pero uno de mis hijos, y no es el que ustedes conocen, porque no vive aquí en Panamá, fuma mucho
y hubo una época en que el reflujo no lo dejaba vivir. Pero yo le decía, deja el cigarrillo y vas a ver cómo se te cura. Pero él quería que le hiciéramos endoscopía, que le hiciéramos fundoplicatura, que le hiciéramos un montón de cosas. Pero si no iba a dejar el cigarrillo, no iba a servir de nada. Así que sigue fumando. Pero no me da miedo que lo mencionen. Lo que pasa es que en las últimas 2 clases que he dado, he mencionado a mis hijos como ejemplo de algo y resulta ser que a los 5 minutos lo tengo entrando por aquí, cállate la boca, no me menciones más, como si él estuviera escuchando mi clase. Y eso no es cierto, no está por aquí. Pero bueno, si analizamos la fisiología, ¿no? Si yo les digo que el aumento de la presión intraabdominal va a causar reflujo, si viéramos lo contrario, que el estómago no se vacía adecuadamente, entonces, ¿podríamos o no podríamos tener reflujo? Claro que sí. Entonces, el retraso en el vaciamiento gástrico puede ocasionar reflujo. La dieta con comidas grasosas, alimentos extremadamente ácidos, y aquí, ojo, yo no soy tan categórica como algunos que dicen que no debemos tomar café. Yo no tomo café, señores y señoras, señoritas y señoritos, yo no tomo café, pero el café es una de las cosas que más daño puede hacerle al estómago porque es un irritante por naturaleza. Entonces, ahora las personas que son realmente amantes al café toman el café como si fuera una especie de té preparado con el agua a una cierta temperatura, con el café molido más suave, para disfrutar del café sin tener todos los daños que el café puede producir. Cuando ustedes ven al gastroenterólogo y sufren de reflujo, el gastroenterólogo les va a recomendar seriamente que dejen de tomar café. También que dejen de ingerir jugos extremadamente ácidos como el jugo de naranja, el jugo de limón, el jugo de piña, porque estos pueden agravar el reflujo. La menta, los picantes, el chocolate y el alcohol, y lógicamente cualquier bebida que tenga gas, porque el gas va a aumentar el contenido del alimento o de la sensación de llenura dentro del esófago, y entonces se aumenta la posibilidad de tener reflujo gastroesofágico, o GERD, como lo llaman los americanos, o ERD, como la quieren llamar los latinos, o lo que sea. La causa anatómica más frecuente del reflujo es la hernia hiatal. Ya les dije que el esófago tiene una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y tiene una porción abdominal. La porción diafragmática es precisamente por donde el esófago pasa por el hiato diafragmático para llegar al estómago. Entonces, este es el hiato diafragmático. Pero, ¿qué ocurre si el esófago se me acorta o por alguna tracción el estómago se sube y se mete dentro del tórax? Esto es una hernia hiatal deslizante. El otro tipo de hernia hiatal, permanece el esófago en su porción intraabdominal, pero por el ladito se sube un pedazo del estómago y entonces esta es una hernia paraesofágica. Ambas situaciones condicionan un mal funcionamiento del esfínter esofágico y por lo tanto hay más reflujo o paso del alimento desde el estómago hacia el esófago. Entonces, la hernia hiatal constituye la causa más frecuente de ERGE y es totalmente tratable con cirugía. Ahora bien, siendo yo una cirujana que hace 2 a 3 cirugías de reflujo por mes, les digo que en realidad
yo no hago esta cirugía, Miguel dice que lo disculpe, que tiene fluctuaciones con la data. Ok, vamos a ponerle aquí que está disculpado. ¿Por qué no se fue? Yo se lo mandé, disculpado. Ok, ¿por qué no hago yo esta cirugía tan frecuentemente? Porque el gastroenterólogo maneja al paciente con reflujo, con antagonistas del calcio, con cualquier tipo de medicamento, con medidas de dieta, medidas de alimentación fisiológica normal que vamos a mencionarles en un ratito, pero cuando el paciente se cansa de tomar medicamentos, cuando el bolsillo le duele de comprar Nexium a 4 y pico todos los días una pastilla para no tener reflujo, entonces el paciente comienza a buscar qué puedo hacer para tratarme mi reflujo y encuentra en internet que existe un tratamiento quirúrgico. Entonces va a venir a buscar a un cirujano que haga la cirugía y entonces a este paciente se le puede tratar. Cuando el tratamiento quirúrgico se da, yo quiero que ustedes sepan algo, y esta es la controversia más vital que tenemos nosotros con los gastros. El gastro dice que no va a funcionar por más de 5 años. Sí funciona, puede funcionar por 10 o 15 años. Lo que pasa es que con el tiempo nos volvemos como más suaves, más laxos. Y así como nos volvemos más laxos, también el mismo diafragma se vuelve más suave, se relaja y entonces vuelve a aparecer la hernia hiatal y el paciente puede volver a tener síntomas de reflujo. Entonces, para nosotros, ahora, la cirugía más difícil es cuando tenemos que hacer una refundoplicatura de Nissen. Es hasta más difícil que tratar a un paciente de obesidad que ya ha sido operado y queremos operarlo de nuevo. Es mucho más difícil, ¿ok? Entonces, para nosotros esto constituye un reto, es uno de los tópicos que más hablamos en los congresos y discutimos porque cada quien tiene una forma diferente de abordar este tipo de pacientes, de tratarlos y de ver qué se puede hacer para ayudarlos. Yo les hablé del hiato diafragmático porque este hiato sí está completamente rodeado por músculo, a diferencia del hiato de la vena cava inferior que está donde está el tendón central del músculo diafragma o del orificio por donde pasa la aorta, porque aquí en la parte de atrás lo que tenemos es hueso, la vértebra, la columna vertebral. Así que el único verdadero hiato en donde se ve un pilar diafragmático derecho y un pilar diafragmático izquierdo es el hiato del diafragma por donde pasan 3 estructuras. El número 3 es básico en mi clase. El vago derecho, el vago izquierdo y el esófago. Cuando el esófago gira, el vago izquierdo se hace anterior. I, A son vocales. Y el vago derecho se hace posterior. D, P son consonantes. Entonces, esas son las mnemotecnias que yo les enseño para que ustedes recuerden este tipo de cosas. Ok. El reflujo produce diferentes síntomas. Los síntomas pueden ser esofágicos puros, como por ejemplo el dolor retroesternal opresivo quemante que da cuando uno tiene el reflujo y de repente viene la sensación del vómito que inclusive le quema a uno las cuerdas vocales, lo deja a uno un poquito ronco con algo de tos, ¿ok? Esto puede llegar a producir lesiones a nivel del esófago con esofagitis, estenosis
úlceras, esófago de Barrett y finalmente el adenocarcinoma. Pero también existen síndromes extraesofágicos. Están totalmente establecidas la tos, la laringitis, el asma, las erosiones dentales e inclusive las neumonías por reflujo. Se propone que hay pacientes que sufren de faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis media recurrente como propuestos síndromes extraesofágicos porque la faringe, los senos paranasales, los mismos pulmones y los oídos están todos conectados con la cavidad oronasal y entonces estos síntomas pueden presentarse. Si ustedes tienen un paciente que les viene con este cuadro a repetición o por lo general les llega y les dice, mire, yo he tenido este año 3 episodios de neumonía, me hicieron una endoscopía, me diagnosticaron reflujo, tengo una hernia yatal, yo de verdad quiero saber si es cierto que esto es algo que yo necesito operar, ¿no? Si los síntomas son típicos, el paciente tiene más de 40 años y no hay síntomas alarmantes, entonces nosotros podemos darle un tratamiento médico, ¿ok? ¿Y en qué va a consistir el tratamiento médico? Primero que todo, señora, usted debe comer desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena antes de las 6 de la tarde. Nunca debe acostarse antes de las 9 de la noche, porque si usted come a las 8:30 y se acuesta y se pone plana, al estar totalmente plana como mi libro de Seúl, entonces es más fácil que el ácido que está en el estómago pase hacia el esófago porque se pierde el ángulo del estar parado. Entonces, nosotros le recomendamos a los pacientes que compren dos bloques en Novi y los pongan en las 2 patas de la cabecera de su cama para que la cama quede inclinada y entonces duerman totalmente inclinados y el estómago esté abajo y el esófago esté arriba. Es lo mismo que decirles, bueno, compra 2 o 3 almohadas y duerme con 2 o 3 almohadas. Yo duermo con 2 almohadas porque yo necesito que mi cabeza no apriete el hombro porque ya tengo dolor en los hombros de tanto operar. Así que entonces yo no quiero, mover mi hombro. Si estoy hablando mucho, Joaquín, ya estoy por terminar y mañana seguimos. Pero vamos a terminar esto para que lo digamos todo. Entonces, se le dice al paciente que es muy importante que cuando come, ya sea la merienda o la cena, que mastique bien la comida para mezclarlo con la amilasa salival, que es la primera enzima que va a comenzar a digerir el alimento. Si tú masticas más veces, haces más pequeño el bolo alimentario y entonces es menos el ácido que se requiere para fraccionar el mismo y entonces permitir la absorción de él una vez que se mezcle con la bilis, porque necesitamos que esté a un pH neutro para que las enzimas pancreáticas funcionen. Entonces, le decimos al paciente que tiene que eliminar el cigarrillo, que tiene que eliminar las grasas, los cítricos, el café, la menta, las Coca-Colas y todos estos alimentos que sabemos que pueden producir más reflujo. Si el paciente se alivia, hemos confirmado el diagnóstico y no tenemos que hacer más nada. Le podemos seguir dando medicamentos si es necesario. A veces decimos que si el paciente recae con reflujo durante 3 meses y hay que darle medicamentos de nuevo, podemos proponerle la cirugía. Pero hay algunos que dicen que no. Si el paciente tiene más de 40 años, lo primero que vamos a recomendar es hacer la endoscopía. ¿Por qué? Porque al hacer la endoscopía vamos a poder ver qué tanto de esofagitis hay. Los endoscopios que utilizamos actualmente tienen un cambio de luz que nos permiten ver
la lesión en el tejido porque se ve de otro color cuando cambiamos la luz del bombillo y entonces se ve que hay. Sí, corroboramos que hay esofagitis, pudiésemos o no hacer una pHimetría para medir el pH esofágico. Lo que sí es bien importante hacer es una manometría, porque lo único que tenemos que estar seguros de que no tenemos es un espasmo esofágico difuso o el esófago en cascanueces. Si el paciente tiene un esófago en cascanueces y nosotros le hacemos una cirugía antirreflujo, entonces vamos a tener una catástrofe, porque el paciente no se va a curar de sus síntomas porque lo que tenía era reflujo con otra cosa más. Entonces, eso es para nosotros importante, ¿ok? Entonces, antes de irme, yo les voy a enseñar una película y me disculpan, pero no hubo forma que la pudiera comprar para poder enseñárselas como debe ser. Entonces, denme un segundo aquí. Ok. La cirugía anteriormente se hacía de manera abierta, ahora se hace por laparoscopía. Pero todo comienza cuando uno está masticando la comida y debe masticarla bien para tragarla en porciones pequeñas. Estas porciones pequeñas van a pasar hacia el estómago, donde se van a mezclar con el ácido para ser digeridas al máximo o ponerlas en su tamaño más pequeño. Si el esfínter esofágico inferior no funciona bien, entonces el alimento va a pasar, pero va a volver a subir el ácido. Este ácido es un ácido violento que puede hasta quemarnos la piel, así que por eso no nos gusta. Si el ácido sube porque el esfínter no cierra adecuadamente, pueden ocurrir ulceraciones, pueden ocurrir estenosis, pueden ocurrir cambios en el epitelio, así que es muy importante evitar esto. Lógicamente, todo esto va a ser más severo cuando existe una hernia hiatal, porque entonces el hiato no cierra adecuadamente y entonces el ácido va a estar constantemente molestando el tercio inferior del esófago, quemándolo y produciendo esofagitis. La esofagitis se traduce en úlceras, en sangrado, en estenosis, en cambios en el epitelio, esófago de Barrett, lesión premaligna, cáncer in situ. Así que hacemos la corrección de la hernia hiatal, que aquí es deslizante. Podemos ver que parte del estómago se ha subido al tórax, así que lo devolvemos a su lugar y entonces hacemos una fundoplicatura de Nissen. La fundoplicatura de Nissen consiste en una cirugía que hace que el estómago se meta por detrás de él mismo para rodearlo completamente y crear un nuevo esfínter. La fundoplicatura de Nissen se hace suturando entonces el estómago al esófago al estómago en 2 puntos que después se convierten en 3 puntos más por encima para poder entonces hacer un wrap o un cierre o un nuevo esfínter que cuando se llene de aire va a comprimir el tercio distal del esófago y entonces no va a volver a subir el ácido. Esta cirugía se hacía antes de manera abierta, pero ahora la hacemos con 5 puertos, uno para la mano derecha y la mano izquierda del cirujano, uno para el retractor, otro para la cámara y entonces otro para la mano izquierda del ayudante. Nosotros insuflamos y hacemos exactamente lo mismo, magnificando la visión y pudiendo ver precisamente el esófago en toda su capacidad. Lo descendemos, lo separamos completamente y pasamos el estómago por atrás y colocamos los puntos para cerrarlo. La reparación de la hernia por lo general lo hacemos antes y constituye en la colocación de puntos
para cerrar el orificio del diafragma que se ha agrandado. Y entonces con esto nosotros logramos corregir la causa más frecuente del reflujo, que es precisamente la hernia hiatal. Ahora, cuando vengan al Susana Jones y el doctor Cárdenas les pregunte, yo no quiero que digan que la única causa de reflujo es la hernia hiatal, porque eso no es cierto, ¿ok? Quiero que estén claritos en eso, ¿no? Esta cirugía fue descrita por el cirujano europeo Rudolf Nissen, que trabajó en los Estados Unidos en el Hospital Hebreo de la ciudad de Nueva York y que por casualidad operó también al genio que fue Albert Einstein. Lo salvó de un aneurisma de la aorta abdominal, pero cuando tuvo una colecistitis aguda, no estaba por todo eso y Einstein, y siento mucho tener que decírselos, murió de una colecistitis aguda. Entonces, por hoy, con 1 hora y 19 minutos, les agradezco por haber compartido conmigo, por haber estado presentes 120 estudiantes de medicina. Les agradezco mucho su participación. No sé en qué tiempo me tienen programado otra clase. En la otra clase lo único que vamos a hacer es un repaso de todas estas cosas y vamos a repetir todos los conceptos de manera que ustedes puedan leer en su libro de texto acerca de la patología benigna del esófago y les sea muy familiar y muy rápido estudiarla, porque no debe ser algo pesado. Yo sé que son bastantes páginas en el libro de texto, pero no es algo tan difícil cuando se lo masticamos hasta el punto de que les decimos cuál es el tumor más frecuente, benigno, cuál es la patología que más van a encontrar, a pesar de que es rarísima, la calasia, las perforaciones esofágicas que son más frecuentes ahora porque hacemos muchas endoscopías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entonces yo estoy a sus órdenes. La otra clase que quiero darles es más bien un repaso de todo esto, en donde vamos a hablar acerca del tratamiento también de algunas de estas patologías y vamos a repetir cada uno de los diagnósticos, cada uno de los síntomas y sobre todo pues el manejo quirúrgico que podemos darle a estas situaciones. Si alguno de los 125 estudiantes tiene alguna pregunta, en este momento estaría yo más de feliz de compartir con ustedes, menos con Melanie. Tampoco quiero saber de María Alejandra, no quiero saber nada de Mario, no quiero saber nada de Walter Peralta. Yo me acuerdo de todos los nombres, ¿ok? Perla apareció. La vi por algún lado, ya la perdí. Almillategui. ¿Sí apareció Perla? Perla, ¿tienes alguna pregunta? Están muy callados. ¿Estamos bien? ¿No es muy tarde la hora de la clase? Yo tengo una serie coreana esperándome y todo un libro por leer, porque yo soy mi propia agencia de viajes, así que yo planeo todo mi viaje. Y cuando vamos, voy subiendo al metro y le digo a mi esposo, tenemos que bajarnos en la estación número tal, que es la que se llama así, le enseño cómo se llama. Y entonces me dice, por favor, pero por favor, no me lo puedes enseñar en inglés. Y entonces le digo yo, sí lo vas a encontrar en inglés, se llama Son Yongun o no sé qué cosa, y así entonces nos vamos yendo. Pero yo soy la que planeo los viajes, yo planeo qué vamos a hacer durante el día. Y si por alguna casualidad él encuentra un momento de esos sublimes en donde él ve una luna, un obelisco, una reina de Francia y la Torre Eiffel y decide parar a tomar una fotografía,
no me pongo brava de sentarme 2 horas en un parque a esperar el momento en que la luna está en el cielo a la altura que él la quiere y todo lo demás, porque precisamente disfrutar de un paseo es eso, no estar apurados, es poder sentarse a hablar con un amigo, con un compañero, con los hijos, con lo que sea y de verdad pues disfrutar de todo. Así que eso es lo que quiero que vean mis clases. O sea, mis clases es un conversatorio en el cual yo hablo porque yo sé lo que les estoy diciendo. Yo creo que todos ustedes tienen estos apuntes porque la verdad es que tengo 3 clases, porque hasta he hecho 3 clases, ¿no? Y a veces me pongo a enseñarles otro tipo de clase y otro tipo de cosas, pero de todas maneras, antes yo solía llevar al hospital mi iPad, pero desde que el doctor Cárdenas tiene una más bonita que la mía, ya ahora no me gusta llevar la mía. Además, él es muy pifioso y entonces él enseña muchas cosas y entonces me hace quedar así como que mal. Pero bueno, lo invitaron a la graduación y a mí no, pero yo sí tengo toda académica, así que yo sí me la voy a poner y yo voy. Vamos a ver, por ahí yo encuentro algún estudiante que me invite o llamo al doctor Victoria para que me extienda una invitación. Así que si no hay ninguna pregunta, entonces la dedicada y destacada estudiante que se puso en contacto conmigo para que está en línea, por cierto, para hacer los arreglos, que me diga cuándo tenemos otro tiempo, otro ratito, lo podemos hacer más corto, podemos volver a repetir todo esto para que ustedes se sientan más tranquilos acerca de cuáles son las patologías benignas del esófago, de las cuales la más importante, pues, el reflujo. Eso es lo que es. En la actualidad, el reflujo gastroesofágico, perforaciones esofágicas, el espasmo esofágico difuso, la calasia, que es rara, pero que se da, y cualquier otra cosa en la que podamos ayudarlos, pues aquí estamos. ¿Ok? Entonces, si no puedo ser de más utilidad, pues buenas noches. Yo sí quiero dormir ya. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, doctora. Thumbs up. Gracias. Gracias, Have a good night. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora, buenas noches.